saludarles, amadísimos hermanos, y darle la gracia a Dios y pues a este equipo de Abba Padre por esta gran oportunidad de acompañarles en este programa, en este día, pues compartiendo con todos ustedes un poquito sobre mi testimonio, como me lo han solicitado. Pues me encuentro en la ciudad de Winston, en el estado de Georgia, aquí en Estados Unidos, precisamente en los estudios de Inmaculada TV, desde el set de mi programa Un Mundo Diferente, saludándolo a todos con profundo amor. Amadísimos hermanos, una de las experiencias más dolorosas que puede experimentar el alma del creyente es la experiencia del silencio de Dios. Cuando pareciera que Dios no nos está escuchando, cuando pareciera que Dios ha callado, cuando pareciera que Él hizo un eterno silencio, cuando pareciera que no hay forma en que aquello que estoy pidiendo, anhelando y deseando sea correspondido y respondido conforme a mis deseos y en el tiempo en que yo lo estoy esperando. Constantemente recibo tantas llamadas, es que ya no tengo fuerzas, es que estoy desalentada, es que ya me cansé de orar, es que nada cambia en mi familia, nada cambia de frente a mi esposo, nada cambia en mi trabajo. Y es el grito y el clamor de un alma que necesita sentirse protegida. En todas culturas, razas, en toda nación, siempre el hombre ha buscado un ser superior, protector, sentirse protegido. Lo hemos buscado, claro, pero es el alma que busca a Dios y que no descansa hasta encontrarlo, como nos dice San Agustín. Entonces, esta experiencia de la búsqueda de Dios o buscando el bien que estamos deseando y no lo recibimos según el marco de nuestro tiempo, que somos hombres y mujeres mortales, y que muchas veces nos olvidamos que en Dios no hay tiempo, que el tiempo nuestro no es el tiempo de Dios, y entramos en desesperación. Y muchas veces cuando se acaba de abandonar esa oración es cuando ya el milagro esperado, la sanidad esperada está a punto al doblar de la esquina, diríamos. Así que yo quiero invitarte a través de este testimonio a tener una oración confiada, una oración que espera en el Señor y a descubrir el poder que tiene la oración de intercesión en el miembro, en el seno de una familia. Muchas veces cuando hay situaciones difíciles en la familia tendemos a decir: ese es un borracho, ese es un adúltero, ese ya no va a salir de eso. Y tiramos sobre esa persona palabra de condenación en vez de salvación, en vez de liberar la buena batalla en la oración por ese miembro de la familia, en vez de pararse de frente a la brecha. Hoy yo te quiero dar unos pequeñitos pasos en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, en este tiempo de desolación y sobre todo desde dentro de la circunstancia que tú estés viviendo en tu familia. Y es precisamente aprender a orar con la misma palabra de Dios, a venir al Señor y decirle con su propia palabra: es que tú has dicho que todo lo que pedimos en el nombre de Jesús nos lo va a conceder. Es que tú nos has dicho que cuando dos o más se ponen de acuerdo y actúan en tu nombre, tú estarías en el medio de ellos. Es que tú nos has dicho a través del profeta Jeremías en el capítulo 29 del versículo 11 al 13 que todo lo que pidamos, que cuando te invoquemos y lo hagamos de todo corazón, tú escucharías nuestra oración y que te haría presente. Entonces, ¿qué pasa? Esa desolación, ese desánimo, ese de quedarse lejos de Dios, de no desistir. Entonces tenemos una mujer en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, la cananea, que es mi compinche de predicación, una mujer que no era del pueblo de Dios, una mujer que creía en muchos dioses,
Una mujer que se expuso al peligro, pero que ella había oído hablar del Señor que pasaba por ahí, que sanaba a los enfermos, que liberaba a los oprimidos, que consolaba a los corazones afligidos. Y ella amaba mucho a su familia. Dice la palabra que tenía una hija endemoniada. Y ella se fue detrás de Jesús buscando ese milagro, buscando la sanidad. Dos elementos muy importantes se unían en aquella mujer, que era la certeza que solo Jesús tenía la sanidad de su hija y mucho amaba. Amaba mucho a su hija. Dos elementos que no pueden faltar en nuestras oraciones. La certeza de que Jesús puede sanarnos y el amor que motiva nuestra oración de intercesión, que nos motiva a hacer la lucha, a librar la buena batalla por los miembros de nuestra familia que se están perdiendo en el vicio, en la drogadicción, en el pecado. Dos elementos: creerle a Jesús que Él tiene el poder de sanar y de liberar, y amar. Esta mujer, dice la palabra, que salió detrás de Jesús y le dijo: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio muy malo. Y dice la palabra que Jesús parecía que seguía caminando. Se enfrentó al silencio de Dios. A ese silencio que tantos de nosotros hemos experimentado en tantos momentos, en nuestras mayores angustias, que Dios no actúa, que Dios no nos está respondiendo. Pero aquella mujer nos enseña un itinerario de fe interesante. Ella no desistió. En medio de la multitud seguía gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. El Señor seguía caminando hasta tal grado que los apóstoles le dijeron: Señor, mírala, atiéndela, mírala cómo grita detrás de nosotros. Y el Señor se detuvo. Incluso todavía esta mujer se enfrenta con algo más grande. Se enfrenta con aquella palabra: he venido solo para las ovejas descarriadas de Israel. Y aquella mujer, en un acto profundo de fe, le dice: sí, Señor, yo sé que el pan se le da a los amos, pero sabe, hasta los perritos comen de las migajas del pan que cae de la mesa de sus amos. Es que aquella mujer se reconocía a sí misma como una perrita indigente, necesitada, dispuesta a arrebatarle el milagro a Jesús en medio de todo el peligro, en medio de desaliento, en medio del dolor, de la multitud, de todo lo que tenía que haber recorrido detrás de Jesús. Pero ella no desistió. Se enfrentó al silencio de Dios y no desistió. Yo conozco una mujer en estos tiempos que hizo lo mismo con un miembro de su familia. Ella no desistió. Ella sabía que su hermana tenía un demonio muy malo, el demonio de la inmoralidad, tenía el demonio del vicio, del alcohol, de las drogas, de las orgías. Aquella hermana era una mediocre moralmente, aquella mujer era sucia, pero en la familia había esa hermana que descubrió la necesidad y aquella hermana le cayó atrás a Jesús también. Le cayó atrás a Jesús diciéndole: Señor, mira a mi hermana. Mira cómo bebe licor. Mira, Señor, se está perdiendo. Mira la infidelidad con su esposo. Señor, ayúdala. Está enferma. Libérala. Y aquella mujer dice que pasaban los años y su hermana más se hundía. Y su hermana más se perdía. Y ella seguía arremetiendo detrás de Jesús. Habían pasado 8 años, amadísimos hermanos. Y aquella mujer, ante la realidad de que su hermana no cambiaba de vida, ella le dijo al Señor: ¿por qué yo te soy infiel? Que tú no escuchas mi oración, que no me has sanado a esa hermana mía. Mírala cómo sigue. Y cuenta ella que entonces cogió el libro de la piedad y arremetió un año más de oración. Y le dijo: yo soy, Señor, yo voy a ver si tú me vas a escuchar. ¿Y por qué traigo la cananea a este relato? Traigo la cananea porque ella no desistió. Ella arremetió con su oración. Ella se tiró a los pies de Jesús. Ella le dijo: sí, pero también los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa. El Señor se viró y le dijo: mujer, qué grande es tu fe. Tu hija queda sana. Así fue aquella hermana pidiendo oración por su hermana, años detrás de Jesús, hasta que ve que Jesús no responde.
y se enfrenta con el gran silencio de Dios. El silencio que detiene a tantos creyentes. El silencio que detiene a tantos intercesores. Pero esa hermana no se detuvo. Esa hermana arremetió con nuevas armas renovadas. Ahora, Señor, con este libro de la piedad, voy a ofrecer un año de oración entero por mi hermana adúltera, viciosa, inmoral, infiel. Lo que ella no sabía es que esa hermana estaba llegando al punto donde se iba a suicidar. Estaba tomando su camioneta para tirarse por un canal. Y justamente aquella hermana que había iniciado un año de oración en un diciembre, en diciembre, un año después, aquella oración suplicante de esa hermana se hizo oración suplicante en los mismos labios de la hermana inmoral, de la hermana infiel, de la hermana tomada por el vicio, a punto de terminar su vida. Y la hermana seguía pidiendo por aquella hermana. Y resulta que en un momento de gran oscuridad y desesperación, aquella mujer se le muere su esposo. Y entra en profunda angustia. Porque mucho era su pecado. Y como dice el Salmo 38, mis llagas supuran, están fétidas. Todos se han alejado de mí. Estoy al borde del abismo. Así sentía aquella hermana su alma. Al partir de la muerte de su esposo, reconoció todo su pecado, su infidelidad. A través del dolor se fue abriendo el entendimiento espiritual, se fue abriendo la mirada hacia la búsqueda de Dios, pero no un acto de casualidad. Detrás de esa mujer estaban sus familiares orando. Detrás de esa mujer estaba una hermana que arremetió con más fuerza ante Dios y le dijo: Señor, es que te soy infiel. Voy a rezar un año por mi hermana, por su liberación, por su conversión. Y ese en diciembre del año siguiente sería casualidad. No, no es casualidad. Un año justo. Aquel gemido de mi hermana se hizo mi propio gemido. El día que estaba dispuesta a terminar con mi vida. El día donde ya me tenía que drogar. El día que tenía que tomar licor todo el día. Cuando ya el insomnio me arropaba, no dormía, me golpeaba mi frente contra la pared de mi casa. La angustia era grande, el desasosiego era grande. Tenía varias enfermedades físicas y espirituales: desasosiego, falta de paz, insomnio, irritabilidad de colon. Pero más que eso, era tanto la confusión de mi mente que yo trataba de regresar a mi casa donde vivía 14 años. Hacía el mismo camino diario, pero ya yo no reconocía mi casa. La turbación era tanto, la culpa de mi pecado era tanto, el vicio era tanto que yo duraba 1 hora alrededor de mi casa para reconocer dónde estaba. Pero en medio de ese dolor, en medio de esa tragedia, en medio de esa desesperación, en medio de esas enfermedades, en medio de ese intento de suicidio, en medio de esos vicios, había una hermana liberando la buena batalla en la oración. Hay poder en la oración del familiar. Hay poder en una oración confiada. Aquella seguía librando la buena batalla en silencio por mi vida, por mi salvación. Y tiene que ocurrir la muerte esa repentina de mi esposo para entrar todavía en un profundo abismo más hondo, donde el mundo decía, la psicología decía que se llevaría 20 años mi recuperación. La ciencia me empastillaba para que pudiera dormir y no podía dormir. Al contrario, estaba arriesgando la vida con sedantes y licor al mismo tiempo, hasta el punto que un día perdí toda la respiración y tuve que salir al balcón de mi casa sin ropa para golpear y buscar el aire que me estaba haciendo falta. Pero en todo eso estaba la mano de Dios, la misericordia de Dios, la mirada de Dios que se gestaba a través de una oración insistente, de una oración confiada, de una oración de un familiar. Justamente en diciembre estaba en un concierto frente a mi boutique. Yo había obtenido lo que se llama el sueño americano,
carro, lujo, joyas, vestido caro, pero un vacío grande en mi alma, porque ese vacío solo lo podía llenar el amor de Dios. La sociedad me llevaba hacia la perdición. La adquisición de bienes me alejaba de la fuente de gracia, de alegría, de paz y de poder. Esa mañana en que quería ya terminar con mi vida, frente a mi boutique, un grupo de jóvenes cantaban unos villancicos de Navidad. Aquellos jóvenes no conocían mi oración. Aquellos jóvenes no sabían que esa misma tarde yo iba a tirar mi camioneta por un canal. Aquellos jóvenes no conocían mi agonía, mi vicio. Aquellos jóvenes no conocían de mi borrachera. Mas sin embargo, en medio del concierto, uno de esos jóvenes de una escuela secundaria, no era un grupo católico, yo no iba a oración, yo no iba a la iglesia, era el poder que se estaba gestando sobre mí a través de la oración del corazón intercesor de una de mis hermanas, de Eladia. Aquel momento llegan en medio de ese concierto esos jóvenes y toman la efusión de la gracia que se estaba derramando en ese momento, y aquel joven que le tocaba cantar la canción Jingle Bell, se le convierte en una adoración, en una alabanza. Se unen 3 jóvenes más. Los vecinos y los coordinadores decían, pero ¿qué está pasando aquí? Esto es un desastre. Los que sabían de fe decían, no, es la gloria de Dios, es una gracia muy especial. Yo solo sé que me dio deseo por llorar. Una joven lanzaba en el parqueo de mi boutique, en el frente de las que cantaban, danzaban en el espíritu. Yo no sabía lo que era danzar en el espíritu. Yo tenía el temor de que si se caía y se golpeaba me iban a poner una demanda como empresaria. Se me acerca mi administradora, se me acerca mi mano derecha del negocio y me dice, doña Odalis, usted tiene que estar viendo lo que aquí le está pasando. Pero yo no podía entender. Aquellos jóvenes lloraban y adoraban a Dios, y empezó a hablar en lengua, y aquel joven en medio de su lengua miraba el cielo y lo único que decía, He's the Lord, Él es el Señor. Hoy el Señor te dice a ti que le ame y que le conozca, que tan solo le ame y le conozca, que Él se hace cargo de todas tus cargas, que Él se enfrenta a tus enemigos, pero que solo le diga que sí. El director del coro mandaba a parar aquel concierto. El piano no podía parar de tocar. Los jóvenes no podían parar de cantar, como 4 de los 14. Entraron en esa adoración mirando hacia el cielo. Empezaron a danzar en el espíritu. Y un manojo de palomas sobrevoló todas nuestras cabezas. 14 años había estado en ese centro comercial y nunca había visto ese trinar de paloma voloteando sobre nuestra cabeza. Alguien decía, oh Dios, lo que está ocurriendo aquí es la gloria de Dios. Pero el director del coro se insistió. Estaba avergonzado porque todo lo que estaba sucediendo allí no estaba ensayado. Mandó finalmente a parar aquel concierto, no sin antes escuchar yo de aquel joven de 17 años que dijo, dile que sí, solo dile que sí al Señor. Y cuando entré a mi negocio, a mi empresa, todos los tenían atestado al joven contra la pared. ¿Por qué echaste a arruinar? ¿Por qué arruinaste este concierto? ¿Por qué cantaste cosas que no estaban ensayadas? ¿Qué te pasa a ti? Ahora hay que venirle a hacer el concierto a la doña de nuevo. Yo le dije, quítense, déjenme hablar con el joven. Y le pregunté, ¿tú me puedes decir qué está pasando aquí? Y el joven me dijo, yo no lo sé, señora. Si un día lo supiera, yo se lo vengo a decir. Yo solo sé que Dios venía bajando hermosamente del cielo y no sé lo que vino a hacer. Él decía, yo no sé lo que vino a hacer, pero en mi corazón una palabra surgía, liberación, un término que no conocía. Yo no iba a iglesia, yo no iba a grupo de oración, pero liberación. En ese momento empecé a llorar y le dije a mi secretaria, cierra la puerta del negocio. Me llevaron a mi casa agarrada de las manos. Entré a esa habitación donde había hecho tanto vicio, tantas cosas indecentes, donde había estado tan lejos de Dios, una habitación oscura.
Y ahí empecé a llorar, temblando. Era un viernes, casi las 7 de la noche. Y estuve llorando hasta el domingo al mediodía sin parar y sin dormir, mirando la película de toda mi vida como si estuviera frente a una pantalla gigante y oyendo la palabra del joven que me decía que solo le conozca y que solo le ame, que le diga que sí. El domingo, cuando me paré de ese piso, de ese suelo, ya yo sabía en mi corazón por la obra del Espíritu Santo que algo había cambiado, y desde ahí yo no pude oír más música del mundo. Desde ahí cortó el vicio, desde ahí terminé con mi amante, desde ahí cambiaron los restaurantes de lujo por tiempo de oración, los alimentos caros en los restaurantes de 5 estrellas por el pan vivo bajado del cielo, los tiempos de happy hour y de discoteca por tiempo de oración y de palabra. Se cambió mi lamento en danza. Ese día fui sanada, y fui sanada de una vez para siempre. Fui sanada emocionalmente, físicamente, cortadas las cadenas que me ataban de pecado, sanada física, emocional y espiritualmente. Y en una próxima intervención, pues le contaré a partir de ese momento de liberación cómo el mismo Espíritu me lleva a la iglesia más cercana y lo que ocurrió a partir de hoy y hasta este momento, que me tiene por gracia y por misericordia dirigiendo este canal de televisión. Que cómo pasó, solamente diciéndole al Señor: sí, yo sé que no estoy haciendo bien. Toma mi vida y haz con ella lo que quieras, pero sálvame. Esa fue la oración de esa madrugada antes de irme a tirar al canal. La oración que se había gestado en el pensamiento y en la boca de mi hermana, y del cielo descendió el auxilio que mi hermana había pedido para mí. Hoy ella dice, y es con el mensaje que te quiero dejar: el Señor me hizo esperar muchos años, y es por lo que me iba a dar, era más de lo que yo le estaba pidiendo. Así que, amadísimos hermanos, si el Señor aún no ha respondido a tu oración, espera en Dios y sigue librando la buena batalla por la vida, por la salvación, por la conversión de los tuyos y del mundo entero. Bendiciones.